El libro del profeta Amós. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora vamos a meternos a analizar el libro del profeta Amós. Es un libro en donde muy bonito, en donde el Señor dice que va a tener que ajustar cuentas con el pueblo de Israel, y esto lo va a hacer por medio de Amós. Al llegar al siglo XVIII, la profecía israelita cuenta ya con hombres famosos que nosotros conocemos como Natán, Elías, Samuel, Eliseos, etcétera, hombres que son famosos y que nosotros conocemos, pero sin embargo, a mediados del siglo VIII nos encontramos con un fenómeno que es totalmente nuevo, y trascendental. Aparece aquí un profeta. Empiezan a aparecer no solamente un profeta, varios profetas. Digo un profeta porque me estoy refiriendo a Amós, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Amós es uno de los primeros libros proféticos escritos. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es: ¿a qué se debe que un profeta o sus discípulos escriban su mensaje? Y la causa más profunda es que el mensaje de este profeta y de los que le siguen van a contener algo nuevo, algo de mucha importancia que no podía ser olvidado. Entonces, vamos a ver que a mediados del siglo VIII los profetas o sus discípulos empiezan a escribir todas las profecías, los oráculos que Dios le estaba dando a estos profetas. Los profetas anteriores a Amós eran reformistas. ¿A qué me refiero con esto? Estos profetas eran conscientes de los fallos de sus contemporáneos. Pensaban que tales errores podrían solucionarse dentro de las estructuras vigentes. A partir de Amós, hermanos, nos vamos a dar cuenta que esto nunca va a poder lograrse, nunca va a cambiar. Amós nos va a enseñar que esto no va a ocurrir. Todo el sistema de Israel está completamente podrido. Israel es un muro capaz de mantenerse en pie. Un cesto de higos, así nos los va a mostrar Amós, maduros ya finalmente para ser tomados. Lo vemos en el capítulo 8, del versículo número 1 al 3. Un árbol que hay que talar. Israel ya va a ser como un árbol que hay que talar hasta reducirlo a lo que llamamos nosotros un tronco o un tocón insignificante. Ahí lo vemos en Isaías capítulo 11, capítulo 6, del versículo 11 al versículo 13. Y entonces a Israel hay que cortarlo hasta que solamente quede un tronco. Y esta va a ser la solución, pero en medio de esta catástrofe absoluta, va a emergir una semilla santa. Isaías capítulo 6, versículo 13. Entonces, hermanos, Israel está completamente podrido, ha desobedecido las leyes de Dios, la voluntad de Dios, y de eso se trata el libro de Amós, y nos va a mostrar qué es lo que va a pasar entonces respecto a las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. ¿Cuál es la fecha y cuál es el lugar que podemos ahora sí posicionar a Amós? En el capítulo número 1, versículo número 1, vamos a ver que este texto nos afirma que Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Eso quiere decir que está entre 793
y 753 antes de Cristo. Vuelvo a repetir, Jeroboam II va a profetizar en este tiempo, por lo tanto podemos fechar a Amós en el año 793 al año 753 antes de Cristo. Año 793 al año 753 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ok, él va a profetizar allá en Betel, en el reino del norte, donde Jeroboam había levantado uno de sus becerros de oro. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 53. Este profeta es del sur y va a profetizar en el reino del norte y va a ser bastante rechazado. ¿Quién es el autor de este libro? El autor es Amós, un pastor de Tecoa. ¿Ok? Eso lo vemos nuevamente en el capítulo 1, versículo número 1, y en el capítulo 7, versículos 14 y 15. Ok, Tecoa es una pequeña población en la cumbre de un monte del Mar Muerto. Se dice que está a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Ok, no se debe exagerar en cuanto a la condición humilde de este profeta. Condición humilde, en cuanto a la humilde condición social que tenía este profeta, ya que algunos dicen que su manera de predicar, su manera de profetizar es un poco bastante dura. Sin embargo, no creo yo que su condición haya hecho que la palabra sea un tanto ruda. Yo creo que allí Dios tiene que ver con algo. Son profecías que se tenían que decir con un tanto de rudeza, y claro, cuando se trata de este nuevo retoño que va a salir con un poco o con bastante amabilidad, sobre todo esperanza. Entonces Amós es un pastor de Tecoa, fue él quien escribió esta carta. También Amós va a declarar allá en el capítulo 7, versículo número 15, que él no correspondía o no pertenecía a algunas de las asociaciones sacerdotales, ¿ok? Sino que él nos va a decir que fue sorprendido por el llamado divino cuando se encontraba en medio de sus ocupaciones habituales. Entonces Amós, a pesar de eso, se va a presentar como un auténtico profeta, aunque no venga de una línea de profetas o una línea sacerdotal. Él lo va a demostrar cuando va a profetizar allá a la mujer de Amasías. ¿Ok? La mujer de Amasías va a ser deshonrada y sus hijos morirán a espada. Capítulo 7, versículo 17. ¿Ok? Y la segunda profecía es que Israel iría a cautiverio, allá en el mismo versículo 17 del capítulo 7. Trasfondo. Los pequeños reinos del Medio Oriente, entre las que se encuentran Israel y Judá, han aprovechado la brecha que tuvo Egipto y la decadencia de Asiria, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el reino del norte, ¿ok?, y el reino del sur se han enriquecido, ¿ok? Han estado en comodidad, hay paz, ¿ok? Incluso en el capítulo número 5, versículo número 11, nos vamos a dar cuenta que hay un bienestar y un buen desarrollo económico,
¿ok? Vamos a darnos cuenta que hay lujosas construcciones también allá en Samaria, capítulo 5, versículo 11. Estas están recubiertas de marfil. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el pueblo israelita, el norte y el sur, sí están disfrutando un tiempo de mucha paz, pero también un tiempo de crecimiento y de desarrollo económico. Ok, entonces en el versículo, capítulo 6, versículos 4 al 6, vamos a dar cuenta que hay vida sensual en las ciudades de Israel, donde las clases pudientes banquetean entre la música y los buenos perfumes, ¿ok? Y están ahora sí en camas hechas de una buena madera, ¿ok? Hechos con lechos de marfil. Pero hay algo importante aquí. Y esto importante, hermanos, es que espiritualmente la nación de Israel, sobre todo el pueblo del norte donde Amós va a profetizar, no estaban, espiritualmente hablando, no estaban en un muy buen estado. Otros diríamos, son una olla de frijoles, pero podridas, en mal estado. Todo este progreso lleva adherida a una decadencia de orden moral, socio-religioso, así lo va a decir a Amós, ¿ok? Y Amós va a ser llamado entonces desde el reino del sur para que se dirigiera al norte con un mensaje de exhortación y de juicio contra Israel. Y vuelvo a repetir, como originario del sur, Amós no va a ser tan bien recibido en el norte. Capítulo 7, versículo 12 al 13, allí podemos confirmar esto. Aunque hay evidencias, hermanos, de que Amós y Oseas son contemporáneos, realmente no sabemos, no se sabe si estos dos hombres llegaron a conocerse. ¿Ok? No sabemos si estos dos hombres llegaron a conocerse. Los destinatarios. Aunque Amós estaba interesado en toda la casa de Jacob, capítulo 3, versículo 1 al 13, su mensaje se dirigía principalmente al reino del norte, como ya lo habíamos dicho, y especialmente a aquellos que estaban asociados con el culto idolátrico en Betel. Capítulo 3, versículo número 7. Propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro, hermanos? Esto es muy importante. El propósito es llamar a Israel al arrepentimiento por las acciones externas como violencia, injusticia social e idolatría. Vuelvo a repetir, acciones externas como la violencia, justicia social e idolatría. Algo visible, algo que se podía ver y que es algo que Amós nos va a plantear como algo común que se estaba dando ya en el pueblo del norte. Número 2, llamar a Israel al arrepentimiento por actitudes internas como el orgullo y culto sin corazón. ¿Ok? La adoración en el pueblo de Israel estaba totalmente decadente. Habían olvidado a Dios, no sabían realmente quién era Dios, y si no sabes quién es Dios, vas a errar en cuanto a tu adoración. Si no sabes quién es Dios, vas a errar en cuanto a tu adoración. Número 3. Llamar a Israel al arrepentimiento en medio de sus denuncias, Amós
proclamó la venidera edad mesiánica. ¿Ok? Amós está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento porque la edad mesiánica se está acercando. Y estos son los tres propósitos, hermanos, que encontramos en este libro de Amós. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje. El libro tiene un sentido bastante claro. Lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa la encontramos del capítulo 1 al capítulo 2, que son una serie. En estos textos encontramos una serie de mensajes a las naciones de Israel. Capítulo 3 al capítulo 6 son una colección de poemas a Israel y a sus líderes. Y nos vamos a dar cuenta cuál es el contenido de sus poemas, que es algo bastante pesado. ¿Ok? Esta es la segunda etapa. En la tercera etapa o la tercera división nos encontramos del capítulo 7 al 9. Contienen una serie de divisiones que Amós experimentó y que ilustran el juicio venidero de Dios sobre Israel. Ok, vamos con la sección número 1, hermanos. Capítulo 1 al capítulo 2. Empieza con una serie de poemas cortos. Estos causan o estos contienen algunas acusaciones a todos los vecinos de Israel y son acusados de violencia e injusticia. Es un poco raro, porque se supone que el libro es una advertencia, una profecía en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en sus inicios está acusando a todos los vecinos de Israel. Es algo raro, pero ¿por qué la frase? ¿Por qué Amós va a empezar de esta manera? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este poema funciona así. Mientras que Amós está nombrando a todas las naciones que están alrededor de Israel, podemos observar que está creando un círculo, ¿ok? Y cuando termina el círculo, nos vamos a dar cuenta que en medio de este círculo está Israel, ¿ok? Y algunos comparan esta imagen con un francotirador, ¿ok? Con una mira, y entonces la mira abarca un determinado territorio. Sin embargo, hay un punto en medio de la mira, y este punto está ubicado exactamente en la tierra, en el pueblo de Israel, ¿ok? Y nos vamos a ver que Amós se desata con muchas acusaciones, todavía más amplias que los pueblos vecinos, ¿ok? Hay más acusaciones en contra del propio Israel que en contra de sus vecinos, ¿ok? Algo que también nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esta estructura poética, es que vamos a encontrarnos con algunos números. El número 3 y el número 4, ¿ok? Y en este libro, el número 3, en estos poemas, el número 3 se trata del punto de saturación por el pecado representado por el pueblo de Israel, ¿ok? Esa es la saturación. Y el número 4 es el rompimiento, ¿ok? No hay marcha atrás. Tiene que venir el juicio. Y esto es comparado quizás con una taza de agua, en donde tenemos una taza llena de líquido que más nos guste, quizás agua, y entonces no le cabe nada más. Y entonces alguien viene y le tira una gota de agua.
¿qué va a pasar con el agua? Se va a derramar. Y ese es el cuarto pecado. No se está hablando aquí de un pecado de fornicación, de un pecado de idolatría, de un pecado de avaricia. No importa cuál es el pecado. El punto es que ese pecado es la gota que derramó el agua. Y entonces ahora sí tiene que venir el juicio. Amós acusa a los adinerados de Israel a vender al inocente por dinero, a oprimir a los pobres, a abusar. Los padres y los hijos abusan de la misma mujer, usan vanamente el dinero para adquirir lujos, pero específicamente por permitir que los pobres sean vendidos como esclavos por las deudas que tienen y luego negarles a estas personas todos sus derechos. Aquí hay una pregunta que hace Amós. ¿Esta es la familia a la que alguna vez se le negó la justicia? ¿Se esclavizó en Egipto y proclaman por misericordia? Esta es la pregunta que hace Amós. ¿Es esta la familia a la que alguna vez se le negó justicia, se esclavizó en Egipto y clamaban por misericordia? ¿Es esta la familia que Dios rescató de la opresión y de la esclavitud? Amós hace un recuerdo y les está queriendo decir, como ustedes tratan a nuestros paisanos, así nos trataban nosotros en Egipto. Por lo tanto, esto conlleva una responsabilidad más grande, porque fuimos librados de Dios, nos libró pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Y aquí nos introducimos quizás a la Gran Babilonia. ¿Qué es la Gran Babilonia? Quizás es un tema que vamos a ver en el transcurso de esta materia. Amós va a decir, se acabó la fiesta. Dios se cansó de aguantarlos y Él va a traer juicio sobre ustedes. Y Él les va a explicar por qué. ¿Ok? Y esto es el contenido de la primera etapa o de la primera sección. La sección número 2, como ya dijimos, lo encontramos del capítulo 3 al capítulo 6. El pueblo se siente muy seguro. Ellos dicen, somos el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Fuimos liberados de Egipto. Somos escogidos de todas las familias de la tierra. Somos privilegiados. Y por lo tanto, no va a pasar nada. No nos va a suceder ninguna desgracia, porque tenemos el favor de Dios. Capítulo 9, versículo número 10, y así pensaba el pueblo de Israel. Amós tira por la borda este pensamiento, esta idea, ¿ok? Y les va a decir que Israel en realidad no es mejor que los otros reinos. Esto lo vemos en el capítulo 6, versículo número 2. La salida de Egipto no es un privilegio especial, porque Dios también puso en movimiento a los filisteos desde Creta y a los arameos desde Kir. Capítulo 9, versículo número 7. Y hubo un beneficio especial. Y si hubo un beneficio especial, no es motivo para sentirse orgulloso o seguro, sino para sentir o para tener una mayor responsabilidad delante de Dios. Fuimos librados del pueblo de Egipto. Eso no nos da libertad para que nosotros nos comportemos de tal manera que quebrantemos las leyes de Dios. Ahora que nosotros estamos bajo la gracia no es un motivo
para que nosotros quebrantemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Espero que no esté pasando con nosotros algo semejante a esto. ¿Ok? Entonces, hermanos, está pasando todo esto en la sección número 2, capítulo 3 al capítulo 6, ¿ok? Y los privilegios pasados que el pueblo de Israel no ha querido aprovechar, entonces se han convertido estos privilegios en una acusación, y causa de castigo. Dios dice: yo los escogí de entre todas las familias de la tierra. Y esto es una alusión al Génesis capítulo 12, allá con el llamamiento de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces Dios dice: por esto es que yo voy a castigarles de todos sus pecados. Israel tuvo un gran llamado, pero este vino con una gran responsabilidad. Alguien dijo por allí: un gran poder conlleva una gran responsabilidad y un gran llamado. Para el pueblo de Israel llevó una gran responsabilidad. Y por eso su pecado y rebelión traen grandes consecuencias. Entonces, hermanos, esta sección reúne un montón de poemas de Amós, y observamos que unos pocos temas se repiten una y otra vez, y esto porque Amós va a querer hacer hincapié en el fracaso del pueblo de Israel. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los adinerados de Israel y sus líderes. Ellos atienden fielmente a las reuniones religiosas, dan sus ofrendas, hacen sus sacrificios, pero descuidan a los pobres e ignoran la justicia. Amós va a decir: esto es un completo engaño. Inclusive Dios odia su adoración porque está totalmente desconectada del cómo tratan a las personas. Todo esto que dije lo vemos en el capítulo 5, del versículo 21 al versículo 23. Dios dice que una verdadera relación con Él transforma nuestras relaciones con nuestro prójimo, con las demás personas. Así que para Amós, la verdadera adoración es dejar que fluya como agua la justicia y la honradez como manantial inagotable. ¿Ok? La justicia y la honradez son dos palabras muy, muy, muy importantes. La primera palabra es honestidad. En hebreo, tzedekah o tzedak. ¿Ok? Se refiere a tratar por igual a las personas sin importar sus diferencias sociales. ¿Ok? Y la palabra justicia, en hebreo, mishpat, se refiere a tomar acciones concretas para corregir la injusticia, ¿ok? Y crear honestidad, ¿ok? Y por eso estas dos acciones van juntas, deben ir juntas y deben permear en nuestra vida. Las personas que hicieron las personas escogidas por Dios, me refiero al pueblo de Israel, deberían tener como evidencia en su vida el mishpat y el tzedak. En otras palabras, la honestidad y la justicia. En el siguiente tema, hermanos, nos encontramos con las acusaciones repetidas de Amós
a la idolatría de Israel. Cuando el reino se dividió, vamos a recordar que el rey del norte construye 2 templos. Esto para rivalizar con el rey del sur. El rey del norte entonces construye 2 templos, ¿ok? Y en cada templo va a poner un becerro de oro. Y esto va a ocasionar que el pueblo de Israel caiga en una idolatría completa. El pecado de Israel va a ir en aumento. Ellos adoraban a ídolos como los dioses del sexo, los dioses o el dios del clima y el dios de la guerra. ¿Ok? Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos ídolos, dioses con D minúscula, siempre llevan a la injusticia. Eso es lo que ocasiona en la actualidad, hermanos. La adoración, la idolatría, la adoración a otros dioses con D minúscula. Lo único que va a llevarnos, es a la injusticia. Así que Dios va a tener que hacer algo. Dios va a traer justicia al pueblo de Israel. Dios va a crear juicio para el pueblo de Israel. Así que Dios puede decir hasta este punto, capítulo 5, versículo número 4, búsquenme para que puedan vivir en paz. Búsquenme para que puedan vivir primeramente y después en paz. Búsquenme para que puedan vivir. Busquen el bien, versículo 14 del capítulo 5, y no al mal, para que puedan vivir. La verdadera adoración al Creador, entonces, es sinónimo de hacer el bien con generosidad y con justicia. Otro tema importante, hermanos, en esta sección es el Día de Israel. Este es un gran y terrible acto de justicia sobre Israel. Es uno de los temas más importantes en los profetas. Sin embargo, este tema era, aunque muy conocido por los israelitas, era un tanto malinterpretado. Tenían una idea incorrecta, errónea de lo que era el Día del Señor. Amós explica que el verdadero significado del Día del Señor, es que Dios va a traer juicio sobre Israel. Va a traer aflicción. El pueblo de Israel le espera aflicción en el día del Señor. ¿Ok? Este día del Señor va a traer luz. No va a traer luz. Este día del Señor va a traer oscuridad. Para con el pueblo de Israel que están en una total corrupción, el día del Señor para ellos significa total oscuridad, total opresión, total aflicción. ¿Ok? Pero para los que están bajo la ley, el día del Señor es luz. Un ejemplo en la actualidad, ahora nosotros esperamos el día del Señor. Los que estamos en Cristo, gracias a Dios, es luz, esperanza. Esperamos el día del Señor con mucha alegría. ¿Ok? Porque sabemos que va a ser todo diferente. Pero ¿qué hay con aquellos que no están en Cristo? Para ellos el día del Señor es una total oscuridad. Entonces Amós va a decir que ese día Dios no va a traer luz, sino que va a traer oscuridad. Y él va a decir que ese día los israelitas van a ser como un hombre que están huyendo de un león, pero al estar huyendo se encuentran con un oso, y al escapar del oso apoyan su mano contra una pared en su casa, pero son mordidos por una serpiente. En otras palabras,
El día del Señor será oscuro y sin remedio, y no podrán escaparse por más que quieran escaparse. Y todo esto lo encontramos en el capítulo 5, del versículo 18 al 20. Amós entonces, hermanos, ha cambiado su significado del día del Señor. Un día en el que el pueblo esperaba luz, va a haber una total oscuridad. Esta es la consecuencia de su pecado. La tercera etapa, el último tema de esta sección es que por causa de Israel y sus reyes, los profetas han sido rechazados. Entonces Amós predijo que una nación poderosa conquistará, diezmará sus ciudades y sacará el pueblo al desierto. Nosotros sabemos, hermanos, porque ya estamos en el futuro de lo que es, ya estamos en el futuro de lo que va a ser el futuro para el pueblo de Israel. ¿Ok? Espero no me haya hecho bolas, ¿ok? Pero ya conocemos nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel. Unos 40 años después, el imperio asirio se va a abalanzar contra el pueblo de Israel y va a hacer lo que exactamente hace o dijo el profeta Amós. El día del Señor ya pasó, ¿ok? Para el pueblo de Israel. Y digo ya pasó. Me estoy refiriendo aquí en cuanto a la profecía que Amós hizo para con ellos en aquel tiempo. El día del Señor llegó para ellos. ¿Ok? El día del Señor también llegó hace 2024 años, cuando el Señor Jesucristo llegó. Para algunos, una total oscuridad. Jesús fue crucificado. Para algunos no fue luz, fue oscuridad. Pero esperamos también el gran día del Señor. Para algunos va a ser una oscuridad completa. Para nosotros va a ser luz y resplandor. ¿Ok? El día del Señor, no importa en qué tiempo estemos, vendrá en algún momento. Y absolutamente nadie podrá escapar de este día. Sección número 3, hermanos, del capítulo 7 al capítulo número 9. El libro cierra con una serie de divisiones que Amós experimentó. Una serie de visiones. En las visiones de Amós notamos una progresión creciente. En las dos primeras las encontramos del capítulo 6 del versículo número 1 al 6. Dios manifiesta su voluntad de castigar al pueblo de Israel con una plaga, ¿ok? Y una sequía de fuego. En esta sección el profeta va a interceder y pide al Señor que perdone al pueblo. ¿Ok? Se compadece Amós de este pueblo, pero en la tercera y cuarta visión, Dios le obliga a fijarse en la situación del pueblo. ¿Ok? En la tercera visión, Dios va a comparar al pueblo de Israel con un muro, y entonces Dios está pasando el plomo. Sin embargo, este muro está completamente de lado o torcido, no está recto, y hay que tirar ese muro. ¿Ok? Este muro va a caer por sí solo. Y es aquí donde Amós comprende que el muro no puede mantenerse en pie. El derrumbado es inevitable. El mal no está afuera, sino dentro del pueblo de Israel. Por eso vemos en estas visiones
que el profeta ya no va a interceder por el pueblo, va a callar. Lo mismo va a ocurrir con la cuarta visión. El pueblo se asemeja a un cesto de higos maduros y cualquier persona pasa y toma de esos higos y se lo lleva a la boca. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel del norte. Ha llegado a su madurez, solo basta con que una potencia extranjera venga y lo devore. La quinta visión desarrolla, hermanos, una imagen distinta a la del terremoto que encontramos en el capítulo 9, versículo número 1. ¿Ok? Esta visión da paso a una catástrofe militar en cuanto a persecución del mismo Dios. ¿Ok? Va a haber un castigo aparentemente, parece ser que está injustificado. Así va a verlo Amós, ¿ok? Un castigo injustificado, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver que esta quinta visión nos va a decir que esta catástrofe está completamente justificado. Finalmente, en el párrafo final, hermanos, vemos una luz allá tenue de esperanza. ¿Ok? Amós toma la imagen de Israel como un edificio destruido y dice que todo, absolutamente todo está en ruinas. Pero Dios de las ruinas restaurará un día la casa de David. En otras palabras, Él va a traer un futuro rey mesiánico del linaje de David. Y Él va a edificar otra vez a su familia, a la familia del pueblo de Dios. Este nuevo edificio no solamente incluirá a los del linaje israelita, sino también incluirá a todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel un día será restaurada y será revertida por nuestro Dios. Este capítulo final, este párrafo final es importante porque es el único signo de esperanza en el juicio de Dios. Nos ayuda a ver cómo explica este libro la relación entre justicia de Dios y su misericordia. Dios va a destruir, pero también va a construir. Y recuerda, hermanos, esta nueva casa, este nuevo edificio, está construida con justicia y con honestidad y sobre todo con el amor de Dios, al cual este amor, por medio de este amor o con este amor, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Este es el contenido del libro, hermanos. Es bastante bonito, y digo bonito, porque este edificio del cual habla este profeta, que para los israelitas de aquel tiempo era futuro, para nosotros es presente. Dios está construyendo y no ha terminado de construir este edificio, la terminará en el día del Señor. Por lo tanto, podemos dar gracias al Dios, a nuestro Creador. Termino con esta frase que dice: dichoso el hombre que Jehová es su Dios, Jesucristo su Salvador y el Espíritu Santo su Consolador. Que el Señor le bendiga.